Tienes que irte. Tus hijos son demasiado ruidosos y desordenados. Patricia azotó el tenedor sobre la mesa, fulminándome con la mirada desde el otro lado del comedor. Mi nombre es Olivia, y a mis 34 años, mi suegra me estaba diciendo que me mudara de una casa que creía suya. Lo que ella no sabía era que, antes de morir, su esposo George me había dejado la casa a mí en secreto, sabiendo perfectamente cómo actuaría una vez que él ya no estuviera. Los niños solo están jugando afuera, Patricia, dije mientras limpiaba la barbilla de mi hija. Tienen 6 años, eso hacen los niños. Patricia frunció el ceño. Esta es mi casa, y no voy a permitir que la conviertan en un parque infantil. Tu padre y yo criamos a Michael sin este tipo de caos, dijo señalando los dibujos de los niños pegados en el refrigerador, como si fueran una vergüenza. Del otro lado de la mesa, mi cuñado James asintió en silencio, mientras su esposa Sophie sonreía con arrogancia. Se habían mudado hace meses, después de que James perdiera su trabajo, pero curiosamente su presencia nunca parecía molestarle a Patricia. Tienes hasta mañana para irte, continuó Patricia. Hablé con Michael y él está de acuerdo. Sentí que el corazón se me hundía. Mi esposo Michael estaba desplegado en el extranjero, pero ya habíamos hablado sobre el comportamiento de su madre. Él me había dicho que mantuviera mi posición, que llegaría el momento adecuado. Recordé cuando George me llamó a su estudio 2 años atrás. Su voz era débil, pero firme. Olivia, escúchame. Patricia va a intentar quitarte la casa. Siempre ha resentido cuánto te ama Michael, pero me aseguré de que no pueda hacerlo. La casa es tuya. Me entregó un sobre con todos los documentos legales que lo comprobaban. Sabrás cuándo usarlos. Y ahora, mientras Patricia planeaba cómo redecoraría su casa, supe que ese momento había llegado. No puedes simplemente echarlos, mamá, intervino Lisa, la hermana de Michael, desde la puerta. Ella casi nunca se metía en las peleas familiares, así que su apoyo me sorprendió. Patricia hizo un gesto despectivo. Olivia tiene dinero de sus padres. Puede encontrar un departamento. Abracé a mis hijos y les susurré. Está bien, no vamos a ninguna parte. El rostro de Patricia se endureció. ¿No me escuchaste? Quiero que te vayas mañana mismo. Me levanté lentamente, la silla rechinando contra el suelo. Patricia se sobresaltó con el ruido. En realidad, Patricia, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, espetó ella. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre que George me había dado. Me temblaban un poco las manos, pero mantuve la voz firme. George dejó algo para ti, dije. Creo que es hora de que sepas la verdad. El rostro de Patricia se torció en confusión. Detrás de ella, James y Sophie se miraron preocupados. Habían estado contando con quedarse en la casa sin pagar renta. ¿De qué estás hablando?, exigió Patricia. George me dejó todo a mí. Puse el sobre la mesa. No todo. No la casa. Las manos de Patricia temblaron mientras abría los documentos. Su rostro se puso pálido al leer. Esto no puede ser real. Pero lo era. Cada palabra, cada firma, cada sello legal. La casa nunca fue suya. Había intentado desalojar a la persona equivocada. Patricia pasó las páginas con desesperación, su piel se volvió aún más blanca. La habitación quedó en silencio, solo se oía el zumbido del aire acondicionado y los susurros suaves de mis hijos. Esto es falso, dijo al fin, pero su voz sonaba débil. George nunca me haría esto. Jamás le daría nuestra casa a... Le faltaron las palabras para decir mi nombre. A la madre de sus nietos, terminé por ella. A la mujer que cuidó de él mientras tú estabas ocupada con tus clubes sociales. ¿Tan difícil es creerlo, Patricia? James se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Mamá, ¿qué dicen esos papeles? Respondí antes de que pudiera hacerlo. Dicen que George dejó la casa a mí y a los gemelos. Sabía lo que pasaría cuando él ya no estuviera, así que se aseguró de protegernos. Eso no es justo, gritó Sophie, perdiendo la calma. Íbamos a renovar el ala este para nuestra oficina. ¿Te refieres a mi ala este?, repliqué. La que han estado ocupando gratis por 3 meses. Patricia arrojó los papeles sobre la mesa. No aceptaré esto. Llamaré a mi abogado esta misma noche. Adelante, dije sacando mi celular. ¿Quieres el número del señor Harrison? Él manejó todos los documentos de George. Patricia se quedó inmóvil.
Conocía bien a ese abogado. Si él había manejado la herencia, no había nada que hacer. Lisa, que había permanecido callada, finalmente habló. Mamá, si George hizo esto, tal vez tenía sus razones. La voz de Patricia se elevó. ¿Qué razón podría tener para darle mi casa a ella? Saqué una carta escrita con la letra de George. Tal vez deberías leer su explicación tú misma. Patricia la arrancó de mis manos y la leyó rápidamente. Yo ya sabía cada palabra de memoria. Mi querida Patricia, si estás leyendo esto, significa que Olivia ha tenido que mostrarte la verdad. Sé que estás enojada, pero por favor, entiende que hice esto para proteger a nuestros nietos y a la mujer que devolvió la felicidad a la vida de Michael. Debí intentar controlar todo y a todos, incluso a mí. Pero Olivia es diferente. Ama a Michael por quien es, no por quien tú quieres que sea. Nos dio 2 nietos maravillosos que merecen crecer en un hogar lleno de amor, no de reglas estrictas y críticas. La casa le pertenece ahora a ella. Esta es mi decisión final y mi último regalo para el futuro de nuestra familia. Con todo mi amor. George. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Patricia. Por primera vez, se veía realmente perdida. Mami, ¿de verdad nos quedamos aquí? Preguntó Emily, tirando de mi manga. Me arrodillé junto a mis hijos y los abracé. Sí, mi amor. Esta es nuestra casa. El abuelo George se aseguró de eso. ¿Y nosotros qué? Demandó James, con el rostro enrojecido. Sophie y yo no podemos pagar un lugar propio. Me puse de pie. Pueden quedarse, si empiezan a pagar renta. Precio de mercado, con contrato. Lo mismo va para ti, Patricia. Esta sigue siendo tu casa familiar, pero ahora bajo mis términos. Patricia levantó la vista, el maquillaje corrido por las lágrimas. ¿Esperas que pague renta en mi casa? No tu casa, la corregí con calma. La mía. Y sí, lo espero. George dejó instrucciones claras sobre cómo debía manejarse la propiedad. Yo solo estoy cumpliendo su voluntad. El silencio llenó el comedor. James y Sophie susurraban entre ellos. Lisa me miró con un respeto reacio. Patricia se quedó sentada, aferrando la carta de George. Tras una larga pausa, murmuró. Él realmente planeó todo esto. Así es, respondí. Quiso asegurarse de que los gemelos siempre tuvieran un hogar, y que yo tuviera el poder de protegerlos, incluso de la familia, si fuera necesario. El pie de Alex golpeó sin querer la pata de la mesa, haciendo un fuerte ruido. Normalmente, Patricia habría explotado, normalmente Patricia lo habría regañado, pero esta vez solo miró a los gemelos, como si realmente los viera por primera vez. Necesito tiempo, dijo finalmente, acomodando su servilleta. Tómate todo el tiempo que necesites, asentí mientras guardaba los documentos. Pero entiende esto, no nos vamos a ir y las cosas van a cambiar por aquí. Mientras subía con mis hijos, escuché a Patricia llorar suavemente en la mesa. Una parte de mí sintió lástima por ella, perder el control era su peor miedo. Pero otra parte de mí se sintió aliviada. George nos había dado más que una casa, nos había dado el poder de mantenernos firmes. Ahora Patricia tenía que decidir si aceptaría la nueva realidad o seguiría luchando una batalla que ya había perdido. Las semanas siguientes a la revelación trajeron cambios dramáticos a nuestro hogar. Patricia se retiró a casa de su hermana para procesar todo, mientras James y Sophie se apresuraban a encontrar vivienda alternativa al darse cuenta de que yo hablaba en serio sobre cobrar renta a precio de mercado. Una mañana, mientras ayudaba a los gemelos con el desayuno, mi teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Mamá, me llamó llorando. Dijo que le robaste su casa. ¿Me cuentas qué está pasando? Le envié fotos de los documentos del fideicomiso y de la carta de George. Minutos después, sonó mi teléfono. Mi papá siempre había sido más listo de lo que muchos le daban crédito. ¿Estás bien? Dijo Michael, con su voz cálida a pesar del estático de la conexión internacional. Sabía exactamente lo que mamá intentaría hacer. Estamos bien, le aseguré mientras veía a Emily ayudar a Alex a comer cereal. Mejor que bien, en realidad. Los niños finalmente pueden relajarse en su propio hogar. Bien, Michael respondió. Siempre te respaldaré en esto. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. 2 días después, Patricia regresó. La vi en el porche delantero, viéndome más pequeña, más vulnerable, sin su habitual armadura de superioridad. ¿Puedo entrar?
Preguntó en voz baja. Quiero hablar. Nos sentamos en la cocina, la misma donde ella había criticado mi forma de criar a los niños innumerables veces. Esta vez, se sentó al borde de la silla, insegura, con las manos alrededor de la taza de té que le ofrecí. He estado leyendo la carta de George una y otra vez, comenzó. Tenía razón sobre mí, sobre todo. Respiró profundamente, con voz temblorosa. Estaba tan enfocada en mantener el control que nunca vi lo que estaba haciendo a esta familia, a mis nietos. Como si fuera una señal, escuchamos risas en el jardín. Los gemelos jugaban con el aspersor, algo que Patricia habría prohibido hace solo unas semanas. Son buenos niños, Patricia, dije suavemente. Solo necesitan espacio para ser ellos mismos. Ella asintió, con lágrimas formándose en los ojos. George lo sabía. Vio lo que yo no podía o no quería ver. Sacó un sobre de su bolso. Hice que mi abogado revisara todo. El fideicomiso es a prueba de todo. La casa es legalmente tuya. Aún puede ser tu hogar también, le recordé, si tú quieres. Pero las cosas tienen que cambiar. Lo sé, susurró. Me gustaría intentar hacerlo mejor, ser la abuela que merecen. Durante los siguientes meses, todos vimos con asombro cómo Patricia se transformaba poco a poco. Comenzó a unirse a los gemelos en manualidades, participando de verdad en lugar de solo criticar el desorden. Aprendió a reír cuando Alex derramaba su jugo accidentalmente, en lugar de lanzarse a buscar los productos de limpieza. James y Sophie finalmente encontraron su propio departamento, dándose cuenta de que depender del favor de Patricia los había limitado. Lisa comenzó a visitarnos más seguido, comentando lo cálida que se sentía ahora la casa. Una noche, encontré a Patricia en el estudio de George mirando fotos antiguas de la familia. Estás en su escritorio, me dijo, mostrando un montón de fotos. Todas eran fotos espontáneas de los gemelos, los primeros pasos de Emily, la fiesta de cumpleaños de Alex, ambos jugando en el jardín. Él guardó cada una. Los amaba tal como eran. Sin condiciones, sin expectativas, le respondí suavemente. Patricia se secó los ojos. Estoy aprendiendo a hacer lo mismo. No es fácil cambiar hábitos de toda la vida. Miró por la ventana, donde los gemelos perseguían luciérnagas al atardecer. Vale la pena, dijo. Cuando Michael finalmente regresó de su despliegue, se sorprendió con los cambios en su hogar de infancia. Ya no había fundas de plástico sobre los muebles ni reglas estrictas sobre qué habitaciones estaban prohibidas. En cambio, encontró a su madre enseñando a los gemelos a hornear galletas, con harina en sus caritas. Papá amaría esto, me susurró mientras los observábamos juntos. Esto es exactamente lo que quería. Tenía razón. El último regalo de George no había sido solo la casa. Había sido la oportunidad de que su familia sanara, creciera y aprendiera a amar sin condiciones ni controles. Un año después de revelar los documentos del fideicomiso, organizamos una cena familiar. Patricia ayudó a los gemelos a decorar el comedor con sus dibujos, mostrando orgullosa su creatividad en lugar de esconderla. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, Patricia levantó su copa hacia George, con la voz entrecortada por la emoción. ¿Quién supo exactamente lo que esta familia necesitaba, incluso cuando nosotros no lo sabíamos? Vi a mis hijos sonreír a su abuela, viendo la calidez genuina en su mirada. Supe entonces que George había tenido razón todo el tiempo. A veces, el amor significa tomar decisiones difíciles, establecer límites firmes y obligar a las personas a enfrentar verdades incómodas. Pero si tienes suerte, esas decisiones difíciles llevan a algo hermoso: ver a una suegra controladora aprender a abrazar el caos, o ver a tus hijos sentirse finalmente en casa, completamente a salvo en su propio hogar. Cuando Emily y Alex salieron corriendo a jugar después de la cena, sus risas resonando por los pasillos, Patricia se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo simplemente, por no rendirte conmigo. Le apreté la mano suavemente. Eso es lo que hace la familia, respondí. Nos damos segundas oportunidades. Y en ese momento supe que George estaba en algún lugar sonriendo, sabiendo que su último acto de amor había transformado no solo una casa, sino todos nuestros corazones.